Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que vayáis bien, que estéis llevando bien estos días y bueno, vamos a seguir trabajando un poquito el tema 5. Si os dais cuenta, os he puesto directamente la presentación para que sea un poquito más fácil, que sé que al final es con lo que trabajáis normalmente. Vamos a hacer un resumencillo muy rápido de lo que vimos el otro día para que no se alargue mucho el vídeo, pero sí un poco para que volvamos a situarnos. Vimos, si recordáis, que era la habilidad sociolaboral y vimos que era un poco esa parte más intangible del acceso al mercado laboral, esa parte que no se puede ver ni tocar, pero que es muy importante. Son esos conocimientos, esas actitudes, esas rutinas que tenemos que nos ayudan a llegar a nuestro puesto de trabajo y a conseguirlo y sobre todo a mantenerlo. Que recordáis que ese siempre es nuestro, digamos que nuestro fin último, nuestro objetivo es la inserción sociolaboral. Y vimos también esta clasificación que tenía aquí de las 4 tipos de habilidades. El otro día trabajamos en el otro vídeo, si recordáis, las de habilidades, las de autonomía personal, perdón. Vamos a pasar muy rápido. Ya os digo para que no se alargue demasiado el vídeo. Vimos que las habilidades sociolaborales no nacen teniendo esas habilidades, tanto ni las sociales ni las habilidades sociolaborales. Por tanto, hay que trabajarlas, hay que conocerlas y hay, pues, sobre todo, que entrenarlas. Las fases que vimos del proceso de adquisición, si recordáis, partía desde la motivación del usuario, la fase de preparación, hasta esa adquisición de conocimiento, ese ir trabajando y conseguir que fuesen autónomos, realmente independientes en esa realización de todas las actividades y todas pues, las tareas que tú le propongas al usuario, hasta llegar realmente a llevarlo a tu propio repertorio y que puedas extrapolarlo al resto de las actividades o de las situaciones que se encuentre. Vale, vimos también que es importante que se haga en un entorno delimitado y controlado, es decir, que no lance al usuario a llevarlo directamente vamos a trabajar esta habilidad social laboral en una entrevista de trabajo directamente. No, tienes que trabajarla antes, tienes que trabajarlas previamente, dándole unos conocimientos, dándole, bueno, pues ese modelado, tú haciendo de modelo, dándole lo que son las situaciones correctas para que el usuario las pueda aprender. Lo puedes hacer tanto de forma individual como en forma grupal, pero siempre vamos a pretender que los grupos sean pequeños para que sea mucho más fácil esa adquisición de conocimiento por parte de los usuarios. ¿Qué habilidad de autonomía vimos el otro día? Bueno, pues pasamos aquí el conocimiento del entorno y la comunidad. Si recordáis, dijimos que era muy importante, sobre todo para la gente que viene de fuera, para los inmigrantes o para la gente, por otra parte, con diversidad funcional intelectual, pues es importante por alguna limitación cognitiva que puedan tener, pues es importante que sepan dónde están esos servicios sociales, dónde pueden acudir si necesitan algún tipo de información, desde la tarjeta sanitaria, el uso de cualquier tipo pues, para sacarse eso, el transporte, todo lo que necesiten. Y es importante que se puedan desenvolver en el día a día. Imagina lo que sería lo mismo lanzarlo a la búsqueda de trabajo si no conocen medianamente el entorno en el que se mueven. Otra de las habilidades importantes que vimos de autonomía personal, pensás que el objetivo es que se hagan independientes en todas las esferas de su vida, pues eran esas habilidades relacionadas con el autogobierno y la autodirección. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que sepan tomar sus propias decisiones, que sepan que tengan capacidad resolutiva, que cualquier circunstancia o situación que se le presente en el trabajo y en su vida en general, insisto, pues que sepan hacerle frente. Importante esa motivación hacia el aprendizaje, lo que os decía, es indispensable desde el momento cero que trabajamos con ellos en el inicio del IPI hasta el final. Se pueden trabajar, como vimos, a través de un montón de dinámicas muy, la verdad que bastante útiles, muy interesantes. Y por último, el otro día vimos también la importancia de la organización y la gestión del tiempo. Sobre todo, insistía, cuando hay una falta de tiempo real, cuando hay gente que tiene pues familiares a cargo, cuando tiene, bueno, en fin, una trayectoria un poco complicada pues por la mochila que cada uno traemos en nuestras vidas. Es importante que les sepamos hacer entender la importancia de la optimización del tiempo, no tanto el tener como el saber aprovecharlo. Bueno, nos pasamos al punto 5.3. Os voy a dar, a ver si puedo pasarme, para que veáis. Este es el punto 5.3 de vuestro libro. Perdón, como veis se llama entrenamiento de habilidades sociales. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues lo primero tenemos que saber que para entrenar las habilidades sociales pues sería un poco esas técnicas de modificación de conducta, realmente, que es lo que queremos hacer. Fijaos que hablamos de un cambio conductual. ¿Para qué? Para mejorar. No es más que lo que queremos, uy, perdona que esto se ha ido, lo que queremos es trabajar las interacciones sociales entre usuarios, que sea más fácil, que sea mucho más productivo y que al final que tenga una buena consecuencia al fin y al cabo, sobre todo en ese mantenimiento de trabajo. Fijaos que tenemos una clasificación
Hay muchas clasificaciones de habilidades sociales. A mí me gusta mucho, que además fue mi profesor en la facultad, Vicente Caballo, trabaja muy bien las habilidades sociales y tiene, bueno, aparte de muchos manuales muy interesantes, tiene una clasificación bastante amplia. Pero es verdad que a nosotros se nos escapa un poco de nuestro terreno, que es el terreno un poco más laboral, con lo cual Isabel Paula sí que establece esta categoría que es bastante interesante. Por eso, porque se aterriza mucho más en nuestro ámbito de la empresa. ¿Qué clasificación hace? Bueno, pues desde las habilidades básicas de interacción social, que las vamos a ir viendo directamente. Fijaos que hablamos, ¿qué son esas habilidades básicas de interacción social? Bueno, pues desgranar un poquito el título, interaccionar entre las personas. ¿Para eso qué es importante? Bueno, pues evidentemente si desgranamos esas interacciones sociales, ¿qué entra en juego en una interacción social? Pues desde, si os dais cuenta, la expresión facial, y pensar lo importante que es, pues eso, en la primera impresión, llegar con una sonrisa, el tener pues, un semblante agradable, la expresión social, la expresión facial nos da mucha información, sobre todo en un primer intercambio social. La sonrisa, la mirada, el saber jugar un poquito con esos elementos es muy importante. La postura corporal, sobre todo de cara a una entrevista. Imagina la postura corporal, la persona que se sienta frente al entrevistador y está o bien apoyado en su mesa, sabéis que eso no se puede hacer, esa sensación de intimidación frente al entrevistador, tampoco te puedes retrasar en la silla, en fin. Es importante que sepamos tener una postura corporal, bueno, pues tampoco es demasiado rígida, ni pues lo que os digo, ni tampoco parece que estés en el chiringuito en la playa. Es una postura, bueno, pues acorde a la situación en la que nos vemos. Más cosas importantes de esa primera interacción, de todas las interacciones, pero sobre todo de la primera interacción, porque es la que va a ver el empleador. Pues son esos componentes paralingüísticos de la expresión verbal del habla. ¿De qué hablamos aquí? Pues aquí hablamos, nos vamos a pasar al libro. Y aquí hablamos, bueno, pues desde el tono, el volumen, vais buscando por aquí lo tenemos, el tono, el volumen, la velocidad, la entonación. Pensar lo importante, lo mismo, lo importante que es que la persona que te está escuchando, pues primero no se aburra, perdón, te entienda, que tú articules correctamente, que hables con un volumen. Gente que sabéis que tendemos a hablar excesivamente alto, porque bueno, nos movemos quizá en espacios más amplios, pero sí es importante que evidentemente no le grite a la otra persona, pero que tampoco le susurre, porque por lo mismo, porque eso nos traslada, nos transmite muchísima información. Una persona que habla en un tono excesivamente bajo, bueno, pues ¿qué nos puede presuponer? Pues probablemente muchas cosas no sean ciertas, pero sí quizás te da un poco la impresión de una persona muy retraída, una persona, bueno, pues de dificultades para la interacción social, en fin, pues sobre todo si es un trabajo de cara al público, en fin, todo eso hay que cuidarlo mucho. Esos serían esos componentes paralingüísticos. Es decir, es todo lo que rodea al habla, pero que no tenemos en cuenta el contenido. O sea, el mensaje no nos interesa, sino es todo lo que rodea. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, la distancia de proximidad. Lo mismo, hay que mantener el espacio personal, no podemos invadir el espacio de la otra persona, pero tampoco nos podemos quedar excesivamente lejanos por lo mismo, porque todo lo que nosotros hagamos transmitimos mucha información. La escucha activa, todo el mundo sabemos oír, pero no todo el mundo sabe escuchar. Hay que hacer esa escucha activa, hay que prestar atención a nuestro interlocutor, hacerle ver que le estamos prestando atención a través de esa retroalimentación, a través de, bueno, pues esos asentimientos de cabeza, en fin. Seguro que la escucha activa la habéis trabajado en otros módulos de forma mucho más amplia. Y por último, otra de las habilidades muy importantes sería esa actitud amistosa y cordial. No se trata de ir de colegas, no se trata de sobrepasar esa actitud cordial. O sea, no somos amigos, evidentemente, pero sí tenemos que ser afectuosos en el trato y agradables. Yo creo que me entendéis perfectamente. Eso no hay que sobrepasar los límites, pero evidentemente sí mostrarnos, pues bueno, una cara medianamente, pues, agradable a nuestro interlocutor. Si os dais cuenta que en el cuadro que tenemos al lado hablamos de la fase de entrenamiento. Como recuerdo, estamos entrenando realmente. Todo esto es un proceso de aprendizaje de estas habilidades sociales. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es saber lo que el usuario no está haciendo correctamente, identificarlo, ese comportamiento. Como decía antes, enseñarle las situaciones correctas, hacer que el usuario vea qué es lo que no está haciendo bien, pero sobre todo qué es lo que tiene que hacer bien. Eso es importante, que se practique,
que vosotros mismos podéis hacer de modelo, que se haga, una situación, pues un poco de eso, de un modelo y incluso con actores. O sea, esto realmente es escenificar, es hacer como un teatrillo, pero que tú le sirvas de modelo a tu usuario, y que eso es importante en esas fases que veíamos previamente, que eso se mantenga y sobre todo que se generalice al resto de todas las situaciones que viva el usuario. Vale, más habilidades sociales que vamos a ver serían las habilidades conversacionales. Estas las estamos hablando ya, bueno, se me ha vuelto ahí. Estamos hablando del 5-3-2. En el 5-3-2, esta habilidad de conversación, ¿a qué hacen referencia? A ver, aquí, bueno, pues es importante, muchas veces nos cuesta, sobre todo pensar en vuestros primeros días de clase, os cuesta mucho mantener, o cuando conocéis a alguien de primera, ¿no? Hay gente que le cuesta más, tiene más dificultades pues para acercarse a alguien, presentarse, en fin, establecer o iniciar una mínima conversación. Pues mantenerla y sobre todo saber cuándo hay que finalizarla, ¿no? Muchas veces se quedan esas conversaciones así un poco en el aire y no sabes si ha terminado, si no ha terminado. Bueno, pues son estas habilidades que son importantes pues te facilitan realmente esa interacción con la persona, que sea una cosa que fluya, que no sea un inicio de una conversación muy forzada. Bueno, pues igualmente hay que trabajarlo. Fijaos que nos dice aquí, curioso, hay que saber reaccionar adecuadamente a nuestros deseos y a la demanda de la otra parte. ¿Eso qué significa? Reaccionar adecuadamente a nuestros deseos. Lo que os digo, que las cosas no salgan forzadas. O sea, realmente si no te apetece, verás, hablamos de un entorno laboral. Hay cosas que, bueno, pues que por la propia dinámica, hay veces que nos cuesta hacer cosas que igual no nos apetecen excesivamente. Pero bueno, evidentemente, no quiero meterme en muchos fregados, pero bueno, dentro de tu lógica y de tu coherencia, tú sabes que hay conversaciones que tienes que establecer. Entonces, primero tú tienes que esa conversación responda realmente a lo que tú quieres. Pero luego también tienes que tener en cuenta lo que la otra persona te está pidiendo. Entonces también que sea una conversación coherente y adecuada con lo que la persona y tu interlocutor te está demandando. Vale, más cosas. Habilidades para cooperar y compartir. Esto es importante. Pensad que en el trabajo no somos personas independientes, no somos entes que entramos, salimos y ya está. O sea, generalmente es verdad que hay unos trabajos que se prestan más al contacto social y otros no, pero generalmente todos los trabajos tienen esa parte de cooperación y de compartir muy importante. Es importante que sepamos hacerle ver al usuario que tienen que saber pedir favores cuando lo necesiten, pero sobre todo también es muy importante eh, saber anticiparse cuando la otra persona lo puede necesitar. Eso te hace realmente el ambiente que eso crea, un ambiente muy agradable y un ambiente pues bastante productivo. Además, cuando la gente, ya lo sabéis, sobre todo los que ya habéis tenido algún contacto en el mundo laboral, cuando tú trabajas y estás bien con los compañeros y te sientes, bueno, pues te sientes que el ambiente es agradable, parece que rinden más. O sea, realmente así, tu trabajo es mucho más agradable y mucho más productivo. Vale, ¿qué más es importante también? Que se sigan las normas o las reglas que se establecen en el entorno social. Y bueno, evidentemente lo que hablábamos, ¿no? Esa actitud un poco amable y cordial, lo mismo, sin traspasar nunca la barrera de saber que seguimos estando en un entorno laboral. Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos. Y me preguntaréis, ¿emociones y sentimientos en el entorno laboral? Pues sí. Además, algunas veces a flor de piel, pensar que pueden ser tanto emociones y sentimientos positivos como negativos. Entonces, bueno, hay que enseñar al usuario y que identifique esas emociones, tanto si son positivas como si son negativas, y que las sepa expresar adecuadamente. Hay veces que algo nos enfada y no sabemos decirlo correctamente. Entonces, hay que ver, porque eso además puede tener muchas consecuencias, entre otras el despido, con lo cual uno de nuestros objetivos, que es que se mantenga el trabajo, se nos acaba de perder. Entonces es muy importante hacerle ver al usuario eso, que sepa trasladar una queja, que sepa encajar críticas, son muy importantes, y que, bueno, no siempre en el trabajo te van a decir lo que tú quieres escuchar, o no siempre lo estás haciendo como tu empleador quiere. Entonces, bueno, hay que saber expresar y hacer valer tus derechos también, ojo, pero siempre, bueno, pues de una forma habilidosa socialmente, y eso es importante que se trabaje con el usuario. Vale, más habilidades que tenemos que tener en cuenta a nivel de habilidades sociales. Son habilidades de autoafirmación. Como antes os decía, se relacionan mucho con esta, con la de la emoción y los sentimientos,
porque realmente eso es hacer valer tus derechos, es saber dar tu opinión. A veces nos cuesta, sobre todo hay mucha gente que con la figura del jefe eh, como que parece que te intimida. Bueno, pero evidentemente siempre hay que saber dónde está la posición de cada uno, pero tú tienes que defender tu opinión, mucho más si te la piden, evidentemente, y defender tus derechos. Hay veces, esto lo hemos hablado muchas veces en clase, ¿no? No siempre se respetan, bueno, pues los derechos de los trabajadores, no siempre se respetan los convenios, no siempre, en fin, no siempre todo fluye como tiene que ir, y los trabajadores evidentemente tenemos que, pues, que hacer valer nuestros derechos y hacer sobre todo conocer nuestra posición en según qué tema. Pero de la misma forma hay que hacerlo con habilidades sociales porque puede tener consecuencias negativas, sobre todo además nos pueden dejar de entender a veces que tan importante es decir las cosas como decirlas bien. O sea, mucho más, realmente mucho más productivo. Quizá el mensaje llega mucho más claro cuando lo hacemos, bueno, pues no sé si a través de una sonrisa o a través de unas palabras adecuadas. Incluso a lo mejor estás diciendo algo que tu jefe no quiere o tus compañeros, hablando entre compañeros, no están para nada de acuerdo, pero el hecho de cómo lo digas puede hacer realmente que tenga unas consecuencias muy positivas. Importante, saber autorreforzarse también, eso también tiene mucho que ver con, como antes veíamos, con la autoestima. Y saber aceptar felicitaciones y elogios. O elogios, no siempre nos van a decir las cosas malas, y también nos van a decir las cosas buenas. También hay que saber encajar tanto las críticas malas como las críticas positivas, o esas felicitaciones también hay que saber aceptarlas. Y bueno, vamos a ver que creo que esto ya parte, exactamente, esto ya es el tema, el punto 5.4. Esto sería la última parte, el 5.3. El siguiente vídeo será esto, entrenar las habilidades laborales. Un poquito como repaso, que al final me está basando un poco en el otro, en el libro. Pero bueno, iríamos para que veáis por dónde vamos, exactamente, hasta la página 16, ¿vale? Para que tengáis un poco el contraste de por dónde vamos entre el libro y nuestro PDF de la presentación. Estaríamos aquí hasta la página 16. Os voy a hacer ahora un vídeo muy cortito explicando el proyecto, ¿vale? Que aunque, bueno, creo que queda bastante claro, pero lo voy a hacer aparte. Venga, seguimos prontito. Saludos.